Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el pulso incesante de la farándula turca, donde las noticias se consumen con la prisa de una temporada que nunca se apaga, una declaración aparentemente esotérica prendió una llama que se volvió incendio en cuestión de horas. No fue una filtración privada ni un romance captado por paparazzis, fue la lectura minuciosa de 2 cartas natales por parte de un astrólogo respetado, y su interpretación sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin detonó expectativas, debates y un latido colectivo que recorrió foros, redes y tertulias del país. Lo que aguardaba en 2026, según su voz autoritaria y cargada de simbolismo, no era una mera coincidencia, era una posibilidad que olía a destino. Desde sus primeros encuentros en pantalla hasta las pausas y reencuentros que el tiempo impuso, la relación entre Hande y Kerem siempre se ha prestado a lecturas apasionadas. Sus seguidores han construido relatos, interpretaciones y hasta alianzas circunstanciales dedicadas a proteger una narrativa romántica que a intervalos vuelve a cobrar vida. El análisis astrológico que ahora circula propone una lectura distinta, no solamente un repunte de emociones, sino una consolidación madura, fundamentada en tránsitos planetarios que en la tradición predictiva anteceden giros trascendentes. El experto en cartas astrales no formuló una sentencia sin matices. Al desentrañar la influencia de Venus sobre la carta de Hande, habló de un ciclo que concluye en 2026 y que por su propia naturaleza, abre la puerta a renovaciones profundas en el terreno afectivo. En paralelo, su mirada sobre la carta de Kerem detectó a Saturno como eje dominante. La presencia de este planeta implica pausas reflexivas, decisiones de largo alcance y una madurez que empuja a priorizar compromisos duraderos sobre impulsos pasajeros. Lejos de ser un titular superficial, la lectura sugirió que ambas trayectorias, la expansión jovial de Hande y la gravedad responsable de Kerem, podrían sincronizarse durante el próximo año, configurando una etapa donde la relación pase de ser objeto de especulación a convertirse en una apuesta estable. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Hashtags y cadenas de mensajes inundaron plataformas con un tono a veces exultante, a veces incrédulo. Entre los elogios surgieron comentarios que traducían una esperanza casi litúrgica. Si las estrellas lo dicen, será, repetían miles de usuarios. Otros, con una sonrisa escéptica, recordaban que la astrología forma parte de un lenguaje simbólico cuyo poder reside en buena medida en la capacidad de hacernos creer en un hilo conductor. Pero más allá del debate, lo que emergió fue una sensación colectiva, la posibilidad de que 2 trayectorias públicas volvieran a confluir con sentido y con fuerza. Para entender la altura de las expectativas es necesario repasar los hitos que convirtieron a esta pareja en tema constante. Su química en pantalla fue la semilla que germinó a lo largo de años, risas compartidas, miradas que trascendieron el guión y una familiaridad que los seguidores interpretaron como prueba de conexión profunda. La separación anunciada en 2022 dejó una estela de interrogantes y por un tiempo pareció cerrar un capítulo. Sin embargo, la vida suele escribir en borrador y en 2024 asomaron señales de reencuentro, apariciones coincidentes, gestos sutiles en eventos y sobre todo, una atmósfera de proximidad que fue captada por quienes no pierden detalle. El astrólogo enfatizó también otros elementos, el tránsito de Júpiter sobre la carta de Hande que anuncia expansión, no solo en el plano profesional, donde la actriz ha catapultado su proyección internacional, sino también en su mundo afectivo, y la conjunción Sol-Marte en la de Kerem, capaz de impulsar un carácter protector y decidido. La combinación fue descrita por el especialista como complementaria, una energía que impulsa el crecimiento personal y profesional, sumada a una voluntad que busca sostener lo que realmente importa. En argot romántico contemporáneo, esa mezcla traduce una promesa de consolidación más que un mero relámpago pasajero.
Los ecos de esta lectura llegaron hasta los círculos íntimos de la pareja. Filtraciones o confidencias, según se prefiera llamar a la información, indicaron que Ande habría evidenciado en los últimos meses un apego renovado. Colaboradores hablaban de viajes frecuentes, especialmente fuera de Turquía, donde la pareja suponía una privacidad mayor. Por su parte, aunque Kerem no se pronunció públicamente, fuentes cercanas describieron actitudes cariñosas y una atención que a simple vista delataba que su afecto no se había extinguido. Estas señales, aunque no constituyen una prueba pública, alimentaron la narrativa. Las estrellas podían estar haciendo su parte, pero el terreno humano ya tenía señales de vida. La prensa, fiel a su rol, desempolvó imágenes de los diversos encuentros, analizándolos con lupa. Algunos comentaristas definieron la posible coincidencia como una sincronía temporal digna de novela, mientras que otros se lanzaron a la analogía mitológica. Hablaron de almas que se reencuentran, de la repetición de historias arquetípicas que el público consume con avidez. Y en ese festín narrativo, las palabras del astrólogo adquirieron un carácter casi profético. Viven una versión moderna de un lazo que proviene de tiempos anteriores, afirmó, y con ello azuzó las interpretaciones más románticas. En el fondo de todo, no puede olvidarse el lugar que ocupa la proyección profesional de ambos. Ande, cuya imagen se ha globalizado gracias a campañas y proyectos internacionales, parece encarar una etapa de consolidación y de apertura a nuevos mercados. Kerem, por su parte, apuesta por roles y producciones que le permiten ampliar su alcance fuera de las fronteras nacionales. Esa complementariedad profesional hizo eco de lo que el astrólogo señaló, dos trayectorias que al alinearse multiplican su potencial, no solo sentimentalmente sino también en términos de influencia y alianzas estratégicas. Para la audiencia de K-pop este tipo de historias tienen un encanto especial. No solo por la posibilidad del reencuentro romántico, sino porque plantean una pregunta universal: ¿qué hacemos cuando la química pública se enfrenta al paso del tiempo y a la exigencia de la madurez? ¿Elegimos fiarnos del guión que nos dicta un especialista en cartas o preferimos construir un relato propio con acuerdos y compromisos concretos? Ahora te pregunto a ti, seguidor de K-pop, ¿crees en la fuerza de la astrología para marcar destinos amorosos o piensas que la vida real solo se transforma con voluntad y diálogo? ¿Te gustaría que investiguemos más lecturas astrológicas sobre otras parejas turcas que han marcado la cultura pop? Deja tu opinión en los comentarios y participa en el debate. Y si esta historia te atrapó, te invito a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal K-pop, pulsa la campanita para recibir notificaciones, dale me gusta al vídeo y si quieres ayudarnos aún más, haz clic en unirme, para acceder a contenido exclusivo y contribuir a que sigamos trayendo historias intensas y detalladas como esta. Tu apoyo nos permite seguir investigando, reescribiendo y contando lo que realmente importa tras los titulares. Porque al final ni siquiera las estrellas pueden obviar la complejidad del corazón humano, pero sí pueden ofrecernos un mapa simbólico que, sumado a la voluntad, tal vez, solo tal vez, guíe un reencuentro que el público desea como si fuera un acontecimiento colectivo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.